El mostrador es la clave. Bueno, como lo comentábamos al principio del programa, el gobierno de Estados Unidos anunció que en un experimento con fusión nuclear lograron generar energía con ganancia neta. Vale decir, produjeron más energía de la empleada en todo el proceso. Algunos plantean que esta iniciativa es un paso más hacia una fuente de energía económica y limpia que no implica riesgos de accidentes nucleares. No obstante, para su total desarrollo probablemente faltan unas 2 a 3 décadas. Bueno, vamos a profundizar en sus objetivos y los alcances que puede tener junto a José Maldifasi, ingeniero nuclear y experto en ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenos días, José, gracias por este contacto. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Hola José, buenos días. Bueno, partamos explicando a quienes nos escuchan qué es la fusión nuclear, en qué consiste y por qué ha sido tan relevante que se haya logrado esto, ¿no? ¿Qué implicancias tiene en miras a la producción de energía limpia en el futuro? Bien, la fusión es un proceso que se debe llevar a cabo a muy alta temperatura porque en términos físicos hay protones que están dando vuelta y que se oponen a ser unidos por un problema de carga eléctrica. Entonces, para lograr la fusión se necesitan condiciones muy, muy especiales como las que se producen en el Sol. Acá, humildemente, los humanos estamos tratando de reproducir las condiciones que se producen en el Sol para lograr crear fusión en forma artificial y en la Tierra. Esto exige la construcción de máquinas muy especiales. Y se ha producido un efecto bien importante, que fue que para lograr crear fusión controlada fue necesario la utilización de una cantidad importante de energía, pero lo significativo de este experimento es que, se logró crear más energía de la que se utilizó para crear la fusión. Ahora, esto en términos simples significa que la explosión fue más grande que el detonador, porque realmente lo que ocurrió ahí fue una fusión en un espacio muy controlado y por lo tanto fue realmente una pequeña explosión. Ahora, lo que ocurre es que nunca se había podido hacer eso y en todas las experiencias previas había sido necesario agregar más energía de la que se estaba produciendo. Si bien en términos macro, los láser que crearon la energía para producir la fusión utilizaron 300 megajoules de energía proveniente de la red eléctrica y se produjo solamente 3 megajoules en la explosión, ¿ya? Por lo tanto, desde un punto de vista macro, lo que ocurrió no es realmente una reacción que es capaz de producir una cantidad importante de energía. Sí, como es la primera vez que ocurre esto de que la ganancia neta, al menos en el fenómeno de la fusión, ha sido positiva, se ha hecho mucho aspaviento de esto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Claro, no sé si eso responde a la pregunta, digamos. Sí, se le responde y claro, ahí uno siempre se queda como muy atrás como en el conocimiento, o sea, tú eres experto en la materia, ¿no? Experto en energía y desde ahí eres capaz de dimensionar mejor que cualquier ciudadano común los alcances de este hallazgo, ¿no? De esta capacidad, digamos, de otra manera. Hay algunos científicos que hablaban que era uno de los logros más impresionantes del siglo XXI, eso que estamos partiendo del siglo XXI, ¿no? Pero en cómo se materializa y cuáles son los alcances que pueda tener, pensando también en estas 2 o 3 décadas que se evalúan para poder como contar con esta energía limpia, ¿no? Claro. ¿Cómo nos puedes ayudar a dimensionarlo en su utilidad? Lo que se ha producido es un hecho científico muy relevante, pero desde un punto de vista tecnológico es muy grande la distancia que hay entre transformar este hecho científico en una máquina que sea capaz de producir energía eléctrica. Van a pasar muchos años, porque si además para licenciar, para autorizar la operación de un reactor nuclear como los convencionales que existen hoy en día de fisión que usan uranio, se requiere todo un proceso muy acabado, ¿ya?
que en algún país se autorice la operación de un reactor nuclear de fusión, van a pasar 50 años más, una cosa por el estilo. Perfecto. Porque transformar este hecho de ciencia relevante en tecnología segura para producir electricidad es muy distante lo que nos espera. Primeros pasos de un larguísimo camino, podríamos decir entonces, ¿no? Claro. Se abrió el túnel y se ve la luz al final del túnel, pero todavía queda mucho. Claro, ahí cuando uno habla o lee o escucha hablar de energía nuclear, uno piensa inmediatamente en las plantas de energía nuclear, en los centros nucleares, pero ahí eso es un proceso distinto, eso es fisión nuclear. Explícanos ahí un poquito la diferencia entre ambos procesos. Aquí lo que ocurre es, créalo o no, la ecuación de Einstein que transforma masa en energía. En la fusión, al juntarse estos dos núcleos, una pequeña cantidad de masa desaparece. No es que desaparezcan protones o neutrones, sino que al unirse, la masa total de la unión es menor que la masa de los elementos originales, y por lo tanto hay una cierta cantidad de masa que se transforma en energía. Y esa es la energía que se pretende posteriormente transformar en energía eléctrica. En el caso de la fisión, lo que ocurre es lo contrario. Aquí hay una masa que incorpora, el uranio incorpora un neutrón, y la masa del uranio más el neutrón en términos ya unificados, al momento de romperse, porque se vuelve muy inestable, el resultado de la masa final es menor que la masa unida del uranio más el neutrón, y por lo tanto ahí hay una diferencia de masa, se transforma en energía. Y esto es lo que posteriormente se utiliza para producir electricidad. Y la diferencia es fundamental, dado que las condiciones en las cuales la fisión ocurre son bastante más estables, controlables, que las condiciones en las cuales la fusión ocurre. Y por eso, desde que se descubrió la fisión, por el año 1939, 40, hasta que se logró transformar en un elemento, un reactor, una planta o una tecnología, pasaron cerca de 4 años solamente. Porque estamos hablando en el caso de la fusión por 50 años más. Ya son las 9:54, estamos conversando hasta ahora con José Maldifasi, ingeniero nuclear y experto en energía de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el tiempo que nos queda, también preguntarte, claro, se dice que este descubrimiento es un paso hacia una fuente de energía limpia, barata y potencialmente inagotable. ¿Cuáles serían las propiedades o las posibilidades de uso de esta energía? Lo que se pretende es obtener energía muy barata. Ahora, tal como los reactores nucleares generan una gran cantidad de energía, pero son muy caros de construir. Un reactor de fusión va a hacer lo mismo, ¿no? Así que no es que esta energía vaya a ser gratuita, no. Lo que va a ser gratuito, comillas, va a ser el combustible, pero la planta total para producir esto va a ser un sistema tecnológico muy, muy complejo para lograr, insisto, reproducir las condiciones que se producen en el Sol. Claro, esa planta en sí misma tiene costos muy elevados, ¿no? Sí, la instalación, las edificaciones, todo lo que va a rodear a un pseudo reactor de fusión va a ser muy complejo. Y ya máquinas como los reactores Tokamak de investigación que existen en Europa, ¿ya? Ahí hay un hecho importante también que se desconoce. Lo que sí en Europa lograron controlar durante 5 segundos una reacción de fusión. Y lo que hubo fue una pequeña explosión. Así que pasar de esta ciencia a un reactor nuclear que genere electricidad a partir de la fusión, ser muy, muy caro en términos de las instalaciones. Por lo tanto, no va a ser gratuito. Ahora, agua es mucho, pero tampoco se utiliza agua común y corriente en un reactor de fusión, sino que hay que utilizar algunos materiales que son de difícil acceso. Hay que extraer el agua del agua, el agua pesada o de deuterio, ¿ya? O
hay que obtener a partir de reactores nucleares, ¿ya? Tritio, reactores nucleares de fisión convencionales como que hay hoy en día, tritio, poder crear material para la... Por lo tanto, esto de que va a ser gratuito, infinita, no es así. Le estás bajando las expectativas. Hace bien tener estas conversaciones porque los primeros titulares uno decía, wow, el alcance. Claro. Y claro, cuando uno lo aterriza, para la pelota, como se dice en jerga futbolística, también le pone como más realismo, ¿no? Claro, es que las expectativas se generan, yo creo que porque como estamos en este contexto de debate de cambio climático, pensar en alternativas que busquen descarbonizar nuestras energías, bueno, siempre es una buena noticia que vale la pena celebrar, aunque falten muchas décadas para que eso finalmente se pueda materializar de manera efectiva. Así es. Y José, antes de despedirnos, hacerte una última y breve pregunta más allá de este hallazgo. Sí. ¿Cómo has visto particularmente el desarrollo de las energías limpias en nuestro país? También se está hablando de que nos estamos transformando en pioneros en esta materia en la región. ¿Están así? ¿Nos falta? ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista de lo que es la energía eólica y la energía solar, somos el país más desarrollado de Latinoamérica, incluido México, ¿ya? El porcentaje de energía que se está generando hoy en día utilizando particularmente estas dos tecnologías es ya más de un tercio de la energía que se produce en base a energías renovables, lo cual hace que hoy en los problemas que hay con el gas a nivel internacional, con el petróleo, nuestra electricidad no ha subido de precio, como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, que ha sido la principal causa de la inflación. Y que las energías renovables que estamos utilizando nosotros hoy en día han sido tremendamente importantes para evitar tener que subir el precio de la electricidad, como ocurrió en otros países. Particularmente nosotros utilizamos aproximadamente un 25%, 30% generar con gas importado. Perfecto, agradecerte por la conversación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, ya son las 9:59. José Maldifasi, que tengas un muy buen día, buen inicio de verano también y buenas fiestas de fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Un gusto. Chao, adiós. chao. Igualmente. Y bueno, es momento de despedir esta sesión de Corazón de la Semana. Los esperamos mañana a partir de las 8 en punto aquí en la 92.9 y en nuestras señales digitales elmostrador.cl y radiolaclave.cl. Muy buenos días, sigan en la compañía también de Fran Huerta, que ya comienza una nueva sesión de Esclave AM aquí en Radio La Clave. Hasta mañana. Nueva cuenta vista sustentable Copeuch. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Prepárate y protagoniza los cambios de la sociedad. Presentaron El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Esto fue El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Quédate en la 92.9. Ya viene